Imagina esto, un sonido tan poderoso que recorrió más de 5.000 kilómetros a través del océano, un ruido tan profundo, tan monstruoso, tan imposible, que parecía provenir de una criatura gigantesca. Una criatura tan colosal que, según la ciencia moderna, ni siquiera podría existir. En 1997, un sistema secreto de hidrófonos del Pacífico detectó algo que nadie estaba preparado para escuchar. Un sonido que desconcertó a expertos, dividió a científicos y levantó sospechas entre quienes sabían demasiado. Ese sonido fue bautizado como el bloop. Y lo que estás a punto de descubrir no solo desafía lo que creemos saber del océano, sino lo que creemos saber sobre nuestro propio mundo. Antes de sumergirnos en este misterio profundo y perturbador, te invito a suscribirte, activar la campanita y dejar tu like para apoyar este contenido. Aquí exploramos historias reales, enigmas ocultos bajo la superficie y secretos que muchos preferirían mantener enterrados. Tu apoyo permite que estas investigaciones sigan vivas y que podamos continuar revelando lo que otros no se atreven a mostrar. Así que suscríbete ahora, deja tu like y prepárate para descender al abismo insondable donde nació el bloop. Todo comenzó en un año aparentemente normal 1997, mientras el mundo vivía con relativa calma. En las profundidades del Pacífico Sur ocurría algo que cambiaría para siempre la historia de la oceanografía moderna. Tras el fin de la Guerra Fría, muchos sistemas militares creados para detectar submarinos enemigos habían perdido su propósito original. Sin embargo, en vez de apagar estas enormes redes de vigilancia submarina, varias fueron entregadas a la comunidad científica, entre ellas una vasta red de hidrófonos, capaz de escuchar movimientos, vibraciones y anomalías acústicas provenientes de regiones tan remotas que ningún ser humano había puesto un pie allí. Era un sistema diseñado para escuchar la guerra, pero terminó escuchando algo completamente diferente. Fue en este entramado silencioso, oculto bajo kilómetros de agua, donde apareció la anomalía. Primero, como un pulso, luego, como un estruendo orgánico, un sonido que subía y bajaba de frecuencia, como si tuviera vida, como si algo estuviera exhalando, moviéndose, vibrando. Pero no cualquier forma de vida conocida. No era on peace. Ni un crustáceo, ni un mamífero marino, ni siquiera una ballena azul, el animal más grande del planeta, podría producir un sonido de tal magnitud. Para que esa señal fuera generada por un organismo, este tendría que ser varias veces más grande que cualquier criatura que haya existido en la historia. Biológicamente imposible, y sin embargo, el sonido estaba ahí grabado, medido, registrado, los hidrófonos lo captaron desde múltiples puntos del océano. La señal fue tan fuerte, tan nítida, tan amplia, que los expertos pudieron triangular su origen con precisión milimétrica. El punto coincidía con un sector remoto del Pacífico Sur, en una región sin tráfico marítimo, sin actividad humana, sin bases militares, sin presencia industrial. Solo un abismo oscuro, frío, silencioso. Un territorio donde la presión aplasta todo y donde la luz nunca llega. El lugar perfecto para que lo imposible se esconda. La NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, confirmó la existencia del audio y lo bautizó como bloop, casi como un chiste, como si ponerle un nombre inocente ayudara a restar importancia al hecho de que acababan de registrar uno de los sonidos más desconcertantes en toda la historia de la exploración marina. Pero el misterio apenas comenzaba, porque el bloop tenía una característica que nadie pudo explicar. Tenía estructura biológica. Su forma visual en el espectro era similar a la de una criatura viva generando un sonido, pero su potencia era tan absurda, tan completamente fuera de escala, que superaba más de 30 veces la intensidad máxima del canto de una ballena azul. No existía registro de nada así. El océano se comportó como si algo gigantesco, algo vivo, hubiera liberado un pulso consciente en el abismo. Los investigadores no sabían qué hacer con esa información. Unos argumentaban que debía tratarse de un fenómeno natural desconocido. Otros comenzaron a considerar explicaciones más íntimas, porque al analizar el espectro del sonido con mayor detalle, se encontró algo inquietante. El bloop tenía un patrón repetitivo. No era una explosión, no era un derrumbe, no era un estallido aislado. Era un fenómeno sostenido, un pulso constante, un ritmo, casi como una expresión, como una señal. Algunos oceanógrafos empezaron a preguntarse si aquello no era simplemente un sonido, sino un intento de comunicación. Entonces apareció un hallazgo aún más inquietante. El bloop no perdía fuerza al viajar, se amplificaba. Esto va contra las leyes naturales del sonido bajo el agua. Normalmente los ruidos marinos se dispersan, se debilitan, pierden energía con la distancia. Pero el bloop, en cambio, crecía. Parecía fortalecerse a medida que avanzaba, como si estuviera diseñado intencionalmente para propagarse a enormes distancias. Era como si algo estuviera usando el océano como una caja de resonancia perfecta,
como si hubiese sido creado para ser escuchado. Ese detalle encendió alarmas, porque si algo está diseñado para ser escuchado, entonces viene de una fuente inteligente, o al menos intencional. Pero, ¿intencional de quién o de qué? Las teorías comenzaron a multiplicarse. Criaturas colosales prehistóricas no catalogadas, fenómenos geológicos desconocidos, respiraciones gigantescas desde fosas abisales, estructuras ocultas colapsando, tecnologías profundas, liberando energía, señales artificiales no reconocidas. Ninguna explicación encajaba por completo. Ninguna combinaba potencia, ritmo, intencionalidad y amplificación anómala. Fue aquí donde surgió la hipótesis más peligrosa. ¿Y si el bloop fue generado por algo que no debía ser descubierto? Tal vez un experimento profundo, una tecnología militar oculta, o un proyecto clasificado que se activó accidentalmente o fue detectado por error. La NOAA liberó parte de los datos, pero otros fragmentos nunca fueron publicados. Registros completos desaparecieron de archivos públicos. Triangulaciones detalladas jamás se entregaron. La explicación oficial no son relevantes. Pero para los especialistas, esa frase no tenía ningún sentido. Estaban ante uno de los fenómenos acústicos más extraordinarios registrados por el ser humano. Y aún así, partes cruciales habían sido borradas. Esto ya no era solo ciencia. El misterio empezaba a rozar lo prohibido, porque cuanto más se estudiaba la señal, más claro se volvía que el bloop no se comportaba como un fenómeno natural. Tenía intención, tenía orden, tenía ritmo, como si algo gigantesco, desconocido, se estuviera moviendo o comunicando desde la oscuridad más profunda del planeta. Lo que ocurrió después del descubrimiento inicial del bloop fue una cadena de sucesos tan extraños, tan deliberados, que muchos expertos empezaron a sospechar que alguien o algo estaba tratando de controlar el flujo de información, porque apenas la NOAA reconoció públicamente el sonido. Grupos de investigación independientes pidieron acceso a los registros completos. Y ahí comenzaron los problemas. Archivos incompletos, frecuencias faltantes, segmentos enteros del bloop que simplemente no existían en las copias oficiales entregadas. Pero entre líneas, algunos científicos notaron inconsistencias en tiempos desfasados, metadatos alterados y diferencias entre los reportes internos filtrados y la versión pública que cualquiera podía consultar. Era evidente que alguien había modificado los datos. Y esto solo aumentó una pregunta que comenzaba a inquietar a todos. ¿Qué tenía este sonido para que tantos quisieran manipular su historia? Porque al mismo tiempo que la comunidad científica exigía respuestas, otros investigadores independientes descubrieron algo todavía más inquietante. El lugar exacto donde se trianguló el origen del bloop no era un punto aleatorio del Pacífico Sur, sino una región conocida entre exploradores como un vacío áctico, un lugar donde casi nunca se registran sonidos. Ni geológicos, ni biológicos, ni artificiales. Un silencio natural tan profundo que cualquier anomalía destaca como un grito. Y fue allí, en ese silencio ancestral, donde el océano rugió. Cuando se filtró la triangulación, los mapas comenzaron a circular. Y pronto Internet hizo la conexión que muchos preferían evitar en el bloop. Había surgido relativamente cerca del lugar exacto donde H.P. Lovecraft situó la ciudad ficticia de Relaya, el hogar sumergido de Cthulhu. Claro, para la ciencia esto era solo una coincidencia. Pero la coincidencia era demasiado perfecta para ignorarla. Y aunque Lovecraft escribía ficción, la idea de que hubiera sido inspirado por historias antiguas, leyendas de marinos o relatos olvidados de pueblos costeros, empezó a cobrar fuerza. Porque aquí estaba la parte inquietante. El patrón del bloop tenía cierto parecido con una vocalización, no animal, no humana, sino algo intermedio. Algo que no debería existir en los patrones naturales de sonido. Un ritmo que parecía una respiración, una inhalación lenta, una exhalación colosal, como si algo enorme estuviera despertando. A medida que el misterio crecía, equipos oceanográficos comenzaron a pedir permiso para explorar la región donde se originó la señal. Pero curiosamente, ninguno obtuvo autorización. Se alegaba que las corrientes eran demasiado fuertes, que la zona era peligrosa, que los recursos eran limitados en excusas porque la misma área fue utilizada poco después por un conjunto de naves científicas, sin transponders públicos, sin identificación visible y sin publicar ninguna información de sus actividades. Naves que, según datos capturados por aficionados, permanecieron durante días sobre el punto exacto de la anomalía. El público no podía ver qué hacían allí, pero alguien claramente estaba investigando el origen real del bloop o intentando ocultarlo. Y entonces ocurrió el segundo evento. En 1999, apenas 2 años después del bloop, otro sonido colosal fue registrado, pero esta vez no fue publicado oficialmente. No tuvo nombre. No fue mencionado por la NOAA. Solo se conoció gracias a un analista que filtró un fragmento incompleto a un foro especializado.
Este nuevo sonido era más profundo, más estable, más consciente. Si el bloop había sido un pulso repentino, este segundo sonido parecía una respuesta, y aunque su potencia era menor, lo más inquietante fue su coincidencia geográfica. Se originó a tan solo 700 kilómetros del punto del bloop, como si algo se hubiera movido, como si hubiera cambiado de posición. Los investigadores que lograron analizar la señal filtrada notaron un patrón inquietante. Las frecuencias del segundo sonido seguían la misma cadencia que el bloop, pero invertidas, como un eco deliberado, como una contestación. Aquí fue cuando la pregunta se volvió inevitable. El bloop fue un llamado, y este segundo sonido, una respuesta. Los expertos en bioacústica ofrecieron explicaciones en movimientos de glaciares, fracturas de hielo, inestabilidades técnicas, pero esas explicaciones no encajaban por completo, porque ningún glaciar puede producir un ritmo orgánico no humano, pero tampoco animal. Un patrón que recordaba, inquietantemente, al lenguaje. Y entonces un investigador independiente, un especialista en espectrografía marina, descubrió algo que lo dejó helado. El espectro visual del sonido mostraba secciones repetitivas, como si hubiesen sido frases dentro de un diálogo. Era como si algo gigantesco intentara transmitir información a través de vibraciones. No un animal, no una máquina. Algo más antiguo, más profundo. Algo que habita en lugares donde la presión aplastaría a cualquier criatura conocida por la biología moderna. Pero cuando este investigador publicó sus resultados, el artículo desapareció en menos de 24 horas. Su sitio web quedó offline. Sus redes sociales fueron bloqueadas y no volvió a publicar nunca más. No era la primera vez que un investigador del bloop desaparecía de la esfera pública. Cada vez que alguien encontraba un patrón extraño o una incoherencia en los registros oficiales, esa persona enfrentaba problemas en computadoras dañadas, archivos corruptos en desprestigio coordinado, desapariciones digitales completas. Era claro que el bloop no era solo un misterio científico. Era un tema sensible, demasiado sensible. En esos mismos años, submarinos de investigación no tripulados intentaron descender a zonas cercanas a la triangulación, pero cada intento terminó igual en fallas del sistema, pérdida de señal, inexplicablemente daños en los sensores de presión. Uno de esos vehículos envió su último registro antes de quedar completamente destruido. Un video de apenas 4 segundos mostrando partículas suspendidos, un movimiento súbito en la oscuridad, y luego un choque que dobló el metal como si fuera papel mojado. No había roca cerca. No había actividad volcánica. No había nada que justificara la fuerza aplicada, excepto una posibilidad. Algo se movió en algo enorme, algo que no quería ser observado. Y entonces, la teoría más temida empezó a surgir entre los investigadores clandestinos en el bloop. No fue causado por un organismo desconocido, ni por hielo fracturándose, ni por colapsos tectónicos. Fue causado por una entidad viva, pero no una criatura típica, algo que no encaja en la biología moderna, algo que podría pertenecer a un linaje evolutivo completamente desconocido, algo que vive en el abismo, y que por razones que aún no entendemos, decidió hacerse escuchar. Pero si algo así existe, entonces surge un miedo todavía mayor. Cuanto más sabe el océano que nosotros no sabemos, porque el bloop no fue el final, fue el comienzo. Lo que viene ahora es la parte del misterio que muchos prefieren ignorar, la parte donde la ciencia ya no ofrece respuestas y donde las coincidencias comienzan a ser demasiado perfectas como para ser simples accidentes. Porque después del bloop, algo extraño ocurrió en las profundidades del Pacífico Sur, en algo que la NOAA, las agencias militares y ciertos institutos oceanográficos evitaron discutir durante años. Un silencio anómalo. Justo después del evento, los sensores que monitoreaban la zona detectaron una caída repentina en la actividad acústica. Era como si todo lo que había allí abajo, vida, movimientos, corrientes, vibraciones, hubiera sido apagado de un instante a otro en una pausa total. Un apagón biológico. Los investigadores lo describieron como un vacío sonoro, pero lo más inquietante es que este vacío no fue natural. Tenía bordes definidos. Comenzaba en un punto exacto y terminaba de forma abrupta a solo unos kilómetros. Era como si algo gigantesco, del tamaño de una ciudad entera, hubiera emitido un campo silencioso, una especie de burbuja acústica que anulaba todo sonido a su alrededor. Los registros de ese periodo fueron reclasificados inmediatamente. Y entonces surgió otra coincidencia inquietante. El área donde se ubicó ese silencio coincide con una de las regiones oceánicas menos investigadas del planeta, una zona donde la profundidad es tan absurda que ni siquiera los submarinos militares más avanzados pueden acercarse sin ser aplastados como un trozo de papel mojado. Mientras los archivos eran bloqueados, un pequeño grupo de oceanógrafos comenzó a analizar lo poco que no pudieron censurar. Y fue entonces cuando descubrieron algo perturbador en el bloop. Parecía coincidir en frecuencia
con ciertos patrones sísmicos suboceánicos, pero deformados, distorsionados, como si una fuerza desconocida los hubiera absorbido, doblado o manipulado de alguna manera. Algunos especialistas sugirieron que tal vez se debió al movimiento de magma en las profundidades, pero esa teoría se desmoronó al comparar la duración, la oscilación y el espectro de frecuencias. Nada geológico podía generar una estructura tan orgánica, tan rítmica, tan intentional. Y así surgió por primera vez una hipótesis que mezclaba ciencia, especulación y un nuevo nivel de preocupación. ¿Y si el bloop no fue un sonido, sino una respuesta? Un eco, un reflejo acústico a algo que ocurrió ahí abajo. Como si algo o alguien hubiese despertado. Los datos parecían sugerirlo, porque semanas después del evento, otros hidrófonos comenzaron a capturar señales débiles, muy débiles, pero con la misma firma biológica que el bloop, solo que más cortas, más discretas, como si fueran susurros abisales. Pulsos pequeños, controlados, que parecían emitidos con cautela. Un investigador sintetizó el fenómeno asianés como escuchar la respiración de algo gigantesco después de haber gritado "an". Y es aquí cuando las coincidencias dejan de ser coincidencias. Porque la región exacta donde se registró el bloop es la misma que H. en Paseo Lovecraft describió en su fiction, como el sitio donde se encontraba la ciudad perdida de R'lyeh, el lugar donde una entidad colosal dormía desde tiempos inmemoriales. Para muchos era solo literatura, pero para otros investigadores, este paralelismo encendió preguntas peligrosas. ¿Por qué un escritor de hace casi un siglo describió una ubicación tan similar, a un punto que en 1997 haría temblar a la comunidad científica? ¿De dónde surgió la idea de un sonido profundo, monstruoso, proveniente de fosas abisales? ¿Fue una simple casualidad? ¿O acaso se inspiró en relatos más antiguos, transmitidos, antes de ser escritos, sobre algo que vivía o vive en el océano? La NOAA jamás quiso entrar en ese tipo de discusiones. Pero mientras tanto, los científicos independientes seguían tirando del hilo. Y entonces apareció otro dato inquietante durante los días previos al bloop. Varios sismógrafos globales detectaron microtemblores inusuales en un patrón circular. No eran fuertes, no causaron daños, pero eran innegables, y formaban un arco perfecto alrededor de la zona donde ocurrió el bloop. Un geofísico lo explicó así: la única forma de generar ese tipo de curva es que un objeto masivo se deslice bajo el lecho oceánico, pero ninguna estructura humana puede operar a esa presión. Ningún animal conocido puede generar tal desplazamiento. Ningún fenómeno geológico se mueve así en tan poco tiempo. Era una pista silenciosa, una huella, un rastro imposible de ignorar. Y fue entonces cuando los expertos tuvieron que enfrentar la posibilidad más inquietante de todas. Tal vez el bloop no fue un sonido aislado. Tal vez fue un síntoma, el síntoma acústico de un movimiento colosal. Algo se desplazó ahí abajo, algo que generó un silencio anómalo, una firma repetitiva y un patrón sísmico sin precedentes. Y luego, todo volvió a la normalidad. Los sensores dejaron de registrar patrones extraños, las señales débiles desaparecieron, los microtemblores cesaron, el océano recuperó su silencio habitual. Poor and Temple. Los investigadores pensaron que el misterio había terminado, pero estaban equivocados, porque en los años siguientes, los hidrófonos globales empezaron a registrar otros sonidos gigantescos parecidos, pero no idénticos al bloop. Los clasificaron como Upsweep, Slowdown, Julia Train, Whistle, cada uno con características biológicas, cada uno inexplicable, cada uno emanando desde regiones profundas y remotas. La NOAA dio respuestas, parciales, insuficientes, incompletas, y lo peor, ninguna explicaba realmente lo que estaba ocurriendo. Era como si, después de 1997, el océano hubiera despertado, o algo dentro de él. Algo que de vez en cuando dejaba escapar un pulso, un lamento, una vibración profunda, como si todavía estuviera allí abajo, como si estuviera moviéndose o, peor aún, como si estuviera respondiendo. Pero lo más inquietante aún estaba por ocurrir, porque 2 décadas después, los sensores detectaron algo nuevo en la misma zona exacta del bloop. No un sonido, sino una señal estructurada, una señal con ritmo, con repetición, con secuencia, una señal que no podía pertenecer a un animal, a una roca o a un glaciar derritiéndose, una señal claramente artificial. Alguien o algo estaba transmitiendo desde el mismo punto donde el bloop ocurrió, y esa señal solo podía significar una cosa: el misterio no estaba muerto, estaba evolucionando. Lo que estás a punto de escuchar no es una conclusión, es una advertencia, porque el misterio del bloop, lejos de apagarse con el tiempo, se ha vuelto más complejo, más inquietante y sobre todo más imposible de ignorar. Lo que comenzó como un simple sonido registrado en 1997, terminó convirtiéndose en un rompecabezas que la comunidad científica
incluso la más escéptica, ya no puede seguir evitando. Durante décadas, la NOAA insistió en una explicación cómoda, que el bloop provenía de un glaciar rompiéndose, un fenómeno conocido como icequakes, una explicación que parecía diseñada no para aclarar sino para tranquilizar. Sin embargo, esa teoría nunca coincidió con tres elementos clave en la ubicación, la potencia y la estructura acústica del sonido. Muchos científicos querían creer esa versión oficial. El público también. Pero la verdad no depende de creencias. La verdad terminó abriéndose paso. Porque mientras esa narrativa era repetida en conferencias y documentales, un pequeño grupo hermético, silencioso, obsesivo, seguía analizando datos que jamás se publicaron, datos que fueron archivados, sellados, vigilados bajo 7 llaves. Fue ese grupo el que descubrió un patrón escondido dentro de los registros acústicos posteriores a 1997. Un patrón tan sutil, tan preciso, tan matemáticamente elegante, que solo podía detectarse tras comparar miles de horas de grabaciones. Un ritmo, una estructura, una lógica interna, 3 pulsos largos en 2 cortos en un silencio perfecto. Y luego, el ciclo se repetía. No era ecoan, no era ruido blanco. No era azaran. Era una forma de comunicación, Errol. Y cuando los analistas comenzaron a revisar archivos más antiguos, enterrados en cajas militares sin catalogar, apareció algo que nadie esperaba. Un sonido casi idéntico registrado en los años 60 en un submarino estadounidense. Patrullando cerca de la fosa de Tonga durante la Guerra Fría, captó un sonido profundo, vibrante, orgánico. El archivo fue clasificado de inmediato como material estratégico de alta sensibilidad. No por miedo al océano, sino por miedo a lo que otros países podrían pensar que era. Ese sonido, analizado con tecnología moderna, tenía un 87% de coincidencia estructural con el bloop de 1997, casi idéntico, captado en épocas distintas, en zonas alejadas, pero dentro del mismo cinturón abisal. La conclusión era tan inquietante como innegable. El bloop no fue un evento aislado. Fue parte de un ciclo que probablemente ha estado ocurriendo durante décadas, quizás durante siglos, quizás desde antes de la existencia humana. Pero lo que ocurrió en tiempos recientes fue lo que realmente cambió todo. En 2022 se detectó algo completamente nuevo, una señal artificial, no un sonido orgánico, no un estallido, no una vibración natural. Una señal con estructura matemática, con repetición, con coherencia interna, con simetría fractal. Analizarla fue como abrir una caja que nunca debió abrirse. Los expertos quedaron paralizados. No había forma de que ese patrón surgiera al azar. Era una firma, una marca, una evidencia de inteligencia. El problema es que nadie sabía de qué tipo de inteligencia. Las teorías empezaron a multiplicarse, civilizaciones submarinas extintas, organismos desconocidos para la biología, tecnología sumergida, entidades no terrestres usando el océano como refugio, o megafauna ancestral que jamás desapareció. Pero entre todas esas ideas, hubo una que hizo temblar incluso a los más escépticos a la hipótesis de la megafauna abisal primitiva. Según esta visión, antes de que la humanidad se organizara en civilizaciones, el océano ya estaba gobernado por criaturas tan enormes que harían ver a una ballena azul como un pequeño pez, organismos gigantes cuya fisiología era tan descomunal que su respiración podría generar pulsos que viajarían miles de kilómetros sin perder fuerza. Criaturas que no se extinguieron, solo descendieron, bajaron mucho más hasta llegar a regiones donde la luz jamás ha existido, donde la presión es tan colosal que destruye cualquier máquina, donde la temperatura es mortal. Allí habrían sobrevivido, allí habrían dormido, allí habrían permanecido en silencio durante milenios en el bloop. Según esta teoría, no fue un accidente, fue un aviso, un movimiento involuntario de algo que estaba despertando. Muchos científicos se rieron de esta hipótesis, hasta que ocurrió lo siguiente en 2023. Un RO-5 enviado al Pacífico Sur desapareció a 3.800 metros de profundidad. El vehículo transmitió imágenes durante 14 minutos. Luego, silencio total. Las grabaciones, filtradas meses después, mostraban el lecho marino desplazado en formas curvas, surcos enormes en el sedimento, estructuras horizontales demasiado rectas para ser naturales, y, justo antes de la desconexión, un movimiento oscuro, rápido, gigantesco. Los analistas estimaron que el objeto medía al menos 40 metros de largo, y lo más alarmante en aquello solo era la parte visible. La NOAA negó el video, lo llamó montaje, cerró el caso. Pero los datos seguían ahí, demasiado limpios, demasiado coherentes, demasiado peligrosos. A estas alturas, las preguntas dejaron de ser técnicas, dejaron de ser biológicas, dejaron de ser geológicas, pasaron a ser filosóficas.
¿Qué es realmente el bloop? Un sonido, una advertencia, una prueba, un mensaje. ¿Y qué significa que después de más de 25 años, sigamos registrando señales desde el mismo punto del océano? El océano cubre el 70% del planeta, pero conocemos menos del 5% de él. Es decir, sabemos más de la superficie de la Luna que del fondo del mar. ¿Y si algo está despertando allí abajo? Algo que lleva milenios dormido, algo tan grande que altera el lecho marino, tan poderoso que genera pulsos que viajan miles de kilómetros, tan inteligente que deja patrones matemáticos. Entonces la humanidad no está preparada, porque el océano, ese abismo oscuro e insondable, no es un vacío silencioso, es un reino antiguo, un reino oculto, un reino vivo. Y si el bloop fue la primera señal, entonces una cosa es segura, no será la última. En algún punto del Pacífico Sur, en un abismo tan profundo que la luz jamás lo ha tocado, algo sigue moviéndose, algo sigue respirando, algo sigue comunicándose, algo que nunca quiso ser descubierto, algo que escuchó, algo que respondió, algo que quiz. Está despertando y cuando despierte del todo, el mundo no volverá a ser el mismo. Si quieres más investigaciones profundas, misterios reales y enigmas que te harán ver el mundo con otros ojos, suscríbete ahora, activa la campanita y deja tu like para apoyar este contenido. Tu apoyo hace posible que sigamos explorando lo que otros prefieren mantener en silencio. Nos vemos en el próximo misterio, si es que no despierta antes.